Buenísimo, pues muchísimas gracias a las tres por estar aquí. Les voy a contar un poquito. En Worky hicimos un estudio donde entrevistamos a más de 120 madres trabajadoras para conocer la situación por la cual ellas estaban pasando y que pudiéramos tener un poquito esta idea, ¿no? De cuál había sido el sentimiento durante la pandemia. Y pues realmente nos dimos cuenta de cosas súper críticas que quiero traer a la mesa para que ustedes nos puedan contar un poco de su experiencia con esto. La primera es, menos del 40% de las mujeres compartieron las responsabilidades en casa en cuanto a hijos, cuestiones del hogar, se trataba, ¿no? Ya sea que sean solteras o que tengan una pareja, realmente más del 30% de ellas tuvieron que tomar la responsabilidad parcial, o sea, total, o parcial, principalmente responsable de sus hijos, ¿no? Entonces, me gustaría saber, desde su punto de vista, cómo les tocó a ustedes tanto vivir la pandemia como dentro de sus comunidades, entender las mujeres cómo vivieron esta división de responsabilidades. Eh, Mira, creo que es un tema que a nosotros en Naranja Dul ha sido, o sea, lo hemos estudiado muchísimo y hemos escuchado a través de encuestas, a través de hablar con las mamás. Digo, para los que no conocen qué es Naranja Dul es una comunidad virtual de mamás y constantemente estamos haciendo contenido y creando tribu. Entonces, no solo es el contenido que hacemos a través y que publicamos a través de nuestras redes sociales, sino también hacemos muchísimo listening. Entonces, en este listening hacemos muchas encuestas o foros en los que los mamás estamos como en una conversación muy abierta con las mamás. Y muchas de nuestra comunidad, de las mamás que forman parte de nuestra comunidad, son mamás trabajadoras o mamás que tienen alguna actividad pues de tipo profesional o que trabajan ya sea medio tiempo o tiempo completo. Y cuando se vino la pandemia, sí, por sí en general es difícil ser mamá y trabajar. Durante la pandemia fue como triple reto, porque lo que pasaba es como muchas teníamos a los niños en casa y nosotros las mamás teníamos que seguir trabajando y seguir respondiendo a estas actividades y responsabilidades laborales. Era como que nos tratábamos de dividir, pero era muy, 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 muy difícil. Entonces, al hablar con nuestra audiencia, nos dimos cuenta que empezó a haber, por ejemplo, muchísima burnout, o sea, como muchos casos de burnout, de que las mamás se sentían que se les estaba, o sea, que estaban agotadas y que se les estaba viniendo el mundo encima y que no podían con tantas cosas y que no tenían como estos escapes para poder sacar toda esta frustración o este estrés que les estaba causando tener que completar con las tareas del hogar, con las tareas de los hijos, o sea, de a lo mejor apoyar a los niños en la escuela en Zoom y aparte responder con sus responsabilidades laborales, ¿no? Y entonces sí vimos mucho, sobre todo así como sentimiento de burnout, sentimientos de como también muchos casos como de ansiedad que sentían las mamás, que sentían las mujeres y también muy interesante empezamos a ver como o sea, una constante que se hablaba como que si no se sentían entendidas o no se sentían como apoyadas por su pareja. O sea, que era como si toda la responsabilidad y todas las cargas cayeran sobre sus hombros y era muy, muy agotador. Entonces también cuando ellas trataban de comunicárselo a sus parejas o a los padres de sus hijos, les costaba muchas veces a los papás como poder como levantar la mano y decir, ok, yo te ayudo y nos dividimos las responsabilidades, porque aunque habían casos de que los papás sí participaban en la crianza y cada vez vemos en nuestra sociedad que los papás tienen más, pues más importancia o que se ocupan de mayor parte de las tareas del hogar y de la crianza, sigue siendo como cayendo así como de ley en la responsabilidad y en los hombros de las mamás. Entonces,
empezamos también a ver mucho eso, como que había muchos problemas como en las relaciones de pareja que con la pandemia como que salieron mucho a flote todas estas cosas. Entonces, Claro. nosotros notamos eso desde Naranjadul con nuestra audiencia. Perfecto, muchas gracias. Eh, Itzia o Lucy, ¿alguien quiere complementar o hablar más de esto? Buenísimo. Bueno, pues igual yo creo que Sandy tiene una súper buena perspectiva de esto porque pues sobre todo escucha, ¿no? A las mamás y se dedica a ellas y todo su contenido es para ellas. Entonces yo diría que quien más enriquecido tiene el contenido es Sandy. Pero mi contribución, ¿no? Viene de dos lugares. Uno es las mamás que trabajan conmigo y las no mamás y los papás. Y luego mi caso personal y el de mi socia, ¿no? Entonces, en el caso de las personas que trabajan conmigo, de verdad fue una dificultad importantísima porque cerraron las escuelas, no tenían capacidad alternativa de pago, ¿no? De una profesora. Entonces, fueron quienes más sufrieron en la pandemia, en donde sus hijos sufrieron, y esa es una consecuencia muy importante, sus hijos sufrieron en la educación. Ellas sufrieron en el burnout, pero también en su desempeño en la empresa y en su capacidad de ser mamás, porque no puede ser profesora y no puede ser, ¿no? O sea, no te pueden además agregar un full-time job para el cual no estás dedicada. Entonces, las repercusiones son agotamiento, falta de desempeño, ansiedad, mucha frustración, un poco de desamparo, ¿no? De sentir que como que pues esto no tiene fin, ¿no? Y no hay una solución que fuera a ser en ese momento sostenible. Y creo que eso ha tenido repercusiones secundarias, ¿no? A raíz de la pandemia, ya hay cosas que se quedaron. Ahora, ¿qué cosas buenas obtuvimos de eso? Es que las empresas ya somos mucho más flexibles y yo diría que nos hemos adaptado a poder trabajar de una forma remota, de forma que a quienes trabajamos, a quienes tenemos hijos, podamos adoptar esquemas flexibles, pero con una cierta organización, ¿no? O sea, flexible dentro de ciertos rangos, para que, pues, empates con el horario del resto de la empresa, pero también tengas cierta flexibilidad para tú tener tus tiempos y poder gestionar a tus hijos según sus horarios, ¿no? Otra cosa que ha sido bueno es que las empresas, no solo las empresas startups, sino que otras grandes se han concientizado de eso. También el apoyo, ¿no? O sea, no voy a decir de guarderías, pero de espacios en donde puedes traer a tus hijos y ya es mejor que puedas traer a tus hijos al espacio de trabajo. Si bien no lo estamos viendo mucho, hay más apertura. Tercero, el papá se ha concientizado un poco más de las labores porque también estuvo en la casa y también se dio cuenta de la carga laboral que eso implicaba. Entonces, también hay un incremento de conciencia que no forzosamente trae un incremento de actitud, pero pues es lo primario, ¿no? O sea, el awareness para después detonar la conciencia, o sea, la actitud y el tiempo invertido. Y entonces yo creo que eso todo suma, ¿no? Luego también las escuelas, digo, yo en varios artículos que he leído, el gobierno y las escuelas se han dado cuenta que cuando tú empatas el horario laboral de una mamá con el horario de escuela, le facilitas la vida a los papás. Y eso permite que los hijos no sufran a que su mamá no está, pero que también las mamás no sufran en que tienen que salir y trasladarse o coordinar a alguien y hacer toda una logística que también les quita tiempo y se vuelven horas de trabajo no remunerado, ¿no? Entonces, eso es para el empleado en sí y pues los cambios y las conciencias que se han creado positivas, o sea, detrimentales, pero también con cambios positivos. Y luego yo, respecto a mí, ¿no? Y a mi socia, pues desafortunadamente la pandemia hizo que las inversiones en empresas women founded, habiendo vivido esto, se haya minimizado, o sea, disminuyó. Eh, Se felicita mucho que hemos llegado al 2% del levantamiento de capital, cuando el 2% es completamente insuficiente porque ni siquiera está a la par de la cantidad de empresas lideradas por mujeres. O sea, ni siquiera se mantiene el ratio del 25% de empresas lideradas por mujeres a funded, ¿no? Entonces ahí se vio una disparidad, hubo una disminución y pero te sigues quedando con la carga, ¿no? De crear una empresa, construir una empresa, seguir proveyendo un servicio y seguir sosteniendo a tu equipo como líder de empresa, ¿no?
Entonces eso para mí ha sido muy retador, a la vez que pues tengo hijos, ¿no? Y tuvieron que estar en mi casa y me pasó lo mismo que el resto de las mamás trabajadoras. Entonces eso es lo que yo veo, ¿no? Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Pues trabajar la meditación muchísimo en nosotras para desarrollarnos y para pues estar más en paz. Claro, 100%. Qué interesante. Y justo con este tema de la meditación y de tener como estos espacios para que como mujeres y mamás trabajadoras ustedes puedan tener un balance entre su profesión y su vida personal, también deberíamos de hablar de los impactos de la salud, ¿no? ¿Qué repercusiones han visto en ustedes o en su círculo de mamás trabajadoras con toda esta crianza y además el trabajo dentro de casa? Pues, hola, yo creo que ha sido muy notorio todo este impacto, porque aparte sí lo hemos vivido pues desde en primera persona, ¿no? Hemos vivido la dificultad que representa o el gran reto que representa ser mamá trabajadora en tiempo de pandemia. Esto ha sido muy difícil el retador, pero también el ver, o sea, coincides con el resto de las mamás cuando nos platican aquí, por ejemplo, en la comunidad de Finanzas en Tacones, que la mayoría son mujeres trabajadoras. Esta tarea, ¿no? Estas múltiples tareas, ¿cómo pues te afecta? Ya comentaban del tema de la salud mental, el hecho de estar con esta ansiedad. Tan solo ahorita, bueno, hay una generación como de un tema de pánico con la nueva, esto de la hepatitis infantil, y entonces todo el mundo empezamos las mamás tenemos otra preocupación paralela a todo lo demás, ¿no? La preocupación de, obviamente, cuando eres emprendedora, pues de sacar tu emprendimiento, de que fluya, del dinero, de las inversiones, de todo lo que concierne en ello, de ver por tu familia, porque como decían, pues al final sí somos las responsables del hogar. Sí creo que también, como decía Itzia, los papás tuvieron más conciencia y se vieron involucrados, obligadamente involucrados, muchos de ellos, pero lo hicieron. Pero también toda esta parte de velar por tu familia, pues hace que de verdad pues te metas y parte de tu mente pues esté preocupada y ocupada en el bienestar de tu familia. Ya vimos que la salud es muy importante, que todo esto fue por un tema de salud, entonces esto creo que es prioritario, pero sin embargo también necesitamos que las empresas estén conscientes de eso, ¿no? De procurar el bienestar de sus colaboradores, de identificarlo, porque creo que el tema es que a veces no se dan cuenta. En alguna encuesta justo decían que la mayoría de las personas que pedían, por ejemplo, vacaciones o unos días de descanso, y que lo hacían por estrés o de verdad, porque se veían rebasadas, no confesaban que en realidad lo estaban haciendo por ese motivo, ¿no? O sea, te inventas que todo el estómago no puedes o cualquier otra cosa, pero no dices que es porque realmente ya no puedes más. Entonces, creo que es importante también nosotros, bueno, como mamás o como emprendedoras, como personas, simplemente realmente primero poner dar esa prioridad a la salud, y que las empresas puedan darte este beneficio de decir, claro, si te sientes mal porque necesitas un espacio para desestresarte y liberarte por pensar en ti y en tu familia, pues se vale, ¿no? Entonces creo que necesitamos mucho más esfuerzos en ese sentido. Y como completando un poquito lo que dice Lucía, las mamás, viene mucho de lo que vivimos en la pandemia, y lo veo en mi caso personal, pero también lo veo en mi equipo y también lo veo en general en esta tribu Naranjadul de mamás. Pasa una cosa con nuestra salud emocional, que cuando somos mamás que trabajamos, estamos en constante estrés, porque estamos como en un estado de hipervigilancia. ¿Qué significa eso? Es como este sentimiento de fight or flight, o sea, como si tú todo el tiempo tendrías que estar
tratando de responder en una actitud reactiva sobre las cosas. Y cuando estamos en este nivel tan reactivo de estar todo el tiempo viendo dónde está el peligro para tratar de apagarlo y para tratar de responder ante eso, o sea, es muy estresante, se aumenta este sentimiento de burnout, pero también pasa una cosa que creo que es súper importante que las empresas que trabajan, en donde las mujeres trabajan, pudieran entender que nos salimos de este estado creativo porque estamos en un estado reactivo. Entonces, cuando estamos en este estado reactivo, de nuestra capacidad de crear, de innovar, de pensar en ideas nuevas, de fluir con nuestro trabajo también se ve afectado. Y yo lo vi así, de verdad, de cerquita con mi equipo de trabajo, que nosotros todo el tiempo necesitamos toda esta parte de estar creando contenido, de estar creando formas de conectar con nuestra audiencia, de estar respondiendo con las diferentes campañas comerciales que tenemos. Y es todo muy rápido, todo muy inmediato. Cuando mi equipo se siente demasiado atorado, demasiado desbordado, su capacidad de responder se ve afectada. Entonces, sí creo que las empresas y los ambientes laborales tienen que, de alguna manera, comprender que si tú le dejas este espacio tanto físico como emocional, como familiar, y le das esta oportunidad a las mamás de que ellas se tomen sus tiempos, que puedan como, a lo mejor pues sí, van a poder, no sé, darles esta flexibilidad de poder entregar a lo mejor a diferentes horarios, o de que a lo mejor no tengan que estar en la oficina sentadas las 9 horas, y a lo mejor es o sea, recortar un poquito el tiempo laboral, pero que ellas igual te van a terminar entregando. O sea, siento que cuando más ahogamos a la mujer, a la mamá, o sea, trabajadora, los resultados se ven afectados, se ven de alguna manera, su capacidad se ve como, pues sí, como cortada de alguna manera. Entonces sí tenemos como que entender que las mamás a veces son mucho más eficientes y a lo mejor te van a entregar mejores resultados si no las ahogamos tanto y como que dejamos estos espacios para que ellas puedan fluir y puedan tener una estabilidad emocional y familiar de una forma benéfica. Claro, totalmente. Y justo, o sea, dentro de la misma línea de cuáles serían las propuestas, nosotros dentro de nuestro estudio encontramos que más del 50% de las madres trabajadoras, después de esta pandemia y después de todo lo que han tenido que vivir dentro de sus empresas, ya están buscando una nueva oportunidad, ¿no? Entonces, al las empresas no evolucionar y no dar mejores beneficios para sus madres trabajadoras, también se ponen ellas mismas en riesgo de incrementar la rotación dentro de sus empresas, ¿no? Entonces, medidas o qué iniciativas propondrían ustedes o sí, para las empresas para poder ayudar a sus madres trabajadoras, ¿no? Aparte de espacios como más flexibles, aparte de esta parte de tener días personales, ¿no? ¿Qué otro tipo de cosas creen que podría ayudar a las madres trabajadoras, ¿no? O qué implementan ustedes dentro de sus empresas? Nosotros, por ejemplo, te hablo desde el caso de Naranja Dul, el 75% de mi equipo son mamás. Y hay un entendimiento, o sea, cuando creamos Naranja Dul hace 5 años, se creó es una página de maternidad, pero pensando en esta como empresa modelo que de alguna manera le dé la oportunidad a las mamás de trabajar sin perderse en el camino o sin sentirse tan agobiada y sobre todo sin descuidar a su familia, porque pues es una página de maternidad y entendemos que las mamás necesitan como este apoyo emocional, físico y en todos los sentidos. Entonces, para nosotros, con nuestro equipo, tratamos de hacer como no solo la parte de flexibilidad que ya te digo, sino
Por ejemplo, hacemos muchísimo diferentes como grupos de apoyo para el equipo durante que una vez a la semana con una life coach que nos hace diferentes sesiones y se crea como este espacio donde todas las del equipo, digo, es opcional, pero todas las del equipo pueden entrar y platicar sobre sus problemas y hablar un poquito de lo que les estresa y como es este espacio seguro donde todas como compartimos y no sabes cómo todas las del equipo se sienten súper pues nutridas por este espacio donde es como un tipo de terapia grupal y nos ayuda muchísimo. Otra cosa que hacemos así, yo les digo a mi equipo de trabajo, ustedes, o sea, entrégame lo que me tienes que entregar, entrégame tus pendientes, si quieres en este día, pero no importa la hora que sea. Entonces, lo que pasa, para mí, esta idea de sentarte en la oficina y estar horas nada más haciendo, perdón por usar esta frase tan coloquial, pero como tiempo nalga, o sea, y que no tiene ningún sentido, o sea, no, me doy cuenta que les afecta más a ellas. Entonces, creo esta flexibilidad también de horarios, que mientras ellas me entreguen, no importa si me entregan a las 3 de la mañana cuando su hijo se despertó o a las 2 de la tarde, pero creamos, como le damos esta facilidad y sobre todo este empoderamiento a ellas. O sea, no es un sistema tanto como tan dictatorial que yo te digo, tienes que entregar hasta ahora y tienes que hacer cumplirme con estos horarios, sino como les dejamos a cada una de nuestras trabajadoras como que ellas sean sus propias jefas, ¿no? O sea, que ellas se sientan como empoderadas de que no tienen como un policía que las está checando o buscando o revisando todo el tiempo. Y este ambiente de empoderamiento hace que también la gente que trabaja en Naranja Dulce se sienta mucho más como se vuelva mucho más fiel a la marca, porque no se siente como un empleado más, sino se siente como comprendido, se siente valorado y eso nos ha funcionado muchísimo con nuestras mamás. Otra cosa también, pues tratamos de expandir un poco la licencia de maternidad, que en México es un tema muy importante y aparte, les digo, a mí me impresiona porque en México la licencia de paternidad, es algo casi que no se da o muy pocas empresas se da. Y desde Naranja Dulce hemos creado como esta conciencia de por qué, o sea, pues, si estamos luchando para que la crianza sea una responsabilidad dividida, cuando una pareja tiene un bebé, también el hombre tendría que recibir un tipo de licencia de paternidad para apoyar a mamá. Pero pues deja tú, ya estoy pidiendo muchísimo porque también ni siquiera se da una licencia de maternidad de suficientemente tiempo para las mamás. Y nosotros entendemos que esta parte del posparto, o sea, cuando una mujer tuvo un bebé y apenas está creando este vínculo y el bebé acaba de nacer y las mamás en general pues son obligadas que estoy hablando que a los 3 meses ya llevar a su bebé a una guardería y separarse de su bebé cuando apenas está creando este vínculo, es muy duro para el bebé, pero también es muy duro para la mamá. Entonces, sí tratamos como de darles esta licencia de maternidad de una manera de al menos, nosotros le decimos, cuando tú te sientas lista para regresar, regresa. Y ha funcionado también muy, muy bien. Claro, y ayuda a aumentar también la productividad de las madres, ¿no? Al no estar preocupadas por sus bebés todo el tiempo. Exacto. Súper, muchas gracias, Andy. Lucy, ¿tú querías comentar algo? Sí, yo coincido totalmente con Sandy en el tema de los tiempos, de que las mamás pueden ser como muy autogestivas. Yo, por ejemplo, en el equipo tengo mamás, ¿no? Como yo, y entonces de repente decimos, ¿sabes qué? Pues nos vemos en el tercer turno, ¿no? Y entonces a nosotros se nos facilita mucho estar conectadas a las 12 de la noche. Entonces podemos estar trabajando y entonces en el momento que entrega, porque pues ya durmió, bañó y todo al bebé, y entonces, y creo que esa flexibilidad, a lo que voy es que tiene que ser real, porque ¿qué pasa con las empresas que de repente, pues está de moda que debes de tener mujeres en puestos de dirección, ¿no? Entonces tienes un poco tu cuota de género y listo, ¿no? Entonces,
hay que hacer las cosas realmente como desde el origen, desde las entrañas reales. Tengo bueno, en el grupo de mamás en el colegio, alguna por ahí decía, es que no me dejaron faltar para ir al festival del 10 de mayo, ¿no? No me dejaron ir. Entonces, de verdad, yo concibo que después de una pandemia, de todo lo que hemos vivido, de todo este tema del trabajo remoto, flexible y todo, que no te puedan permitir ausentarte para ir al festival de tu hijo, es de verdad, me parece inaudito esto, no creo que sea algo que tengamos que vivir ya a estas alturas. Por eso digo que creo que el tema también es desde las organizaciones y también desde los puestos de liderazgo, ¿no? Cómo preparar a los líderes para que esos líderes identifiquen qué le está pasando, pues en general a todos, pero en este caso a esas mamás trabajadoras que tienen, están bien, procurarlas, porque claro, pues hoy estamos en el momento o dispuestas, ya después de haber vivido pues esta gran prueba de tener pandemia encima y trabajo y las labores del hogar y cuidado de la familia y todo en un mismo momento, pues la verdad es que ya exiges y ya si en este momento, en esta empresa, no te están dando esas facilidades o esas condiciones o ese equilibrio que tú buscas, pues a buscar otro lado, ¿no? Y eso le cuesta a las empresas y eso representa muchos temas internos que si realmente preparas a tus líderes, identificas qué es lo que está pasando, qué es lo que tienen, qué es lo que necesita tu gente y bueno, los procuras, se los das y los acompañas, que no solamente es como de tienes tu día de descanso o tienes de ciertos derechos o tienes flexibilidad, no, es cómo acompaño o cómo guío o cómo hago estos ejercicios que comentaba Sandy de a lo mejor poner alguna meditación, algún ejercicio de bienestar o algún acompañamiento incluso del tema de salud mental, alguna terapia o algo que realmente haga que te preocupes más allá de solamente pues abrir los espacios o dar temas flexibles. Perfecto, Lucy, muchas gracias por tu comentario. Y desde tu lado, Itzia, como mamá, pero también CEO, o sea, ¿cómo es la dinámica, ¿no? Sí, me tomo los días para ir con mis hijos, pero también tengo una compañía a mi cargo. ¿Cómo vives tú esta maternidad acompañada de la dirección de una compañía? En todos los grupos de mujeres a los que estoy, participo, de pronto hacemos estos meetups, pues sí, o sea, voy a ser como súper transparente en decir que la parte más difícil es en la de balancear tu vida personal con tu vida profesional. Entonces, lo que yo he aprendido desde que fundé Troquer con mi socia es que, pues, primero que nada, somos dos. Entonces, eso ayuda mucho porque desde que lo fundamos nos hemos coordinado a que en su gran mayoría nuestras vacaciones no se empalmen, ¿no? Entonces, el hecho de que tú te apalanques de un brazo derecho, de alguien que te complementa, para mí ha sido fundamental y es parte pues primordial de que puedas tener también pues una vida propia, ¿no? Y que tengas a alguien que tiene el mismo interés, mismo esfuerzo, mismo compromiso que tú para llevarlo a cabo. Eso no quita que también lo puedas hacer si no tienes un founder, un segundo founder, pero eso es lo que a mí me ha ayudado y yo creo que a mi socia también le ha ayudado. Otra parte que yo también me he tenido que adaptar a decir que no lo puedo hacer todo y que hay cosas en las que no puedo participar. O sea, yo este foro típicamente no le habría dicho que sí, pero pues me encanta Worky y como que sentí un sentido de afinidad y una responsabilidad como emprendedora a compartirlo, el mayor dolor que yo tengo, ¿no? O sea, para mí, además de todos los retos de llevar una empresa, el mayor dolor que a mí me causa estrés es cómo balanceo mi trabajo con mi vida personal. Entonces, he caído en cuenta en que ese balance no existe, o sea, la palabra balance en mi vida no existe, o sea, trabajar a las 12 de la noche no es balance, es compensar, ¿no? Y es encontrar otra forma en cómo tú vas a seguir manteniendo el ritmo, porque lo que pasa es que cuando eres una persona, pues todo depende de tu tiempo. Entonces, de las cosas más limitadas y escasas de una empresa es el
de la persona que lo dirige. Entonces yo tengo que ser hiper eficiente con mi tiempo y ser muy ejecutiva, pero tampoco puedo quedarme rezagada en donde si mi horario, un horario laboral típico se lo dedico también a mis hijos, pues también tengo que complementar para no retrasar a mi equipo, ¿no? Entonces, repito, ese balance no existe, pero sí lo logro en olas. Y entonces he aprendido a aceptar que hay olas en donde de pronto el trabajo se vuelve muy extenuante, muy cansado, tanto en la familia como en el trabajo, y que uno tiene que saber que this too shall pass y que tienes que tener mucha paciencia y echarle muchas ganas en esos momentos y que después habrán momentos en donde puedas compensar, ya sea descansando, estando con tus hijos o saliendo, ¿no? Entonces hay una parte en donde te tienes que aceptar como mamá sabiendo que no lo puedes todo. Segundo, diciendo que vas a tener que hacer un doble esfuerzo y que vas a tener que trabajar en intenso, casi que dobles horas que lo que haría un hombre en momentos de muchísima carga, pero que también hay otros momentos en donde se vuelve a regresar esa, pues se compensa un poco el tiempo en el que puedes dedicarte un poco más a ti y un poco más de tiempo a tus hijos. Entonces, estar consciente de que el balance no se hace diario, sino que el balance es como un compuesto anual, ¿no? En donde en el compuesto anual verías el balance, pero no en la comparativa del día a día. Súper, muchas gracias. Bueno, y para ir cerrando, ¿hay algún consejo, algo adicional o qué mensaje final les gustaría dejar para las madres trabajadoras y para las empresas en México? Bueno, a mí me gustaría cerrar diciendo que son unas todopoderosas, o sea, es decir, que una mujer es el único, ¿no?, ser humano que tiene la capacidad de dar a luz, y eso es algo que hay que valorar, y también queremos equidad, también hay que reconocer nuestras diferencias y saberlas apreciar, reconocer y explotar. Entonces yo a todas las mujeres les diría, o sea, súbanse en esa capacidad diferencial y exploten lo que eso te da como intuición, atributos, trabajo en equipo y otras cosas que te ayudan a crear mejores equipos y igual y ver negocios a largo plazo. Entonces, uno, celebrar eso, festejarlo, trabajar esa fortaleza personal con base en eso y desarrollar tus propias fortalezas, identificar cómo vas a tú como persona, cómo vas a lidiar con eso y qué tipo de liderazgo quieres para tu empresa, ¿no? Y qué tipo de liderazgo quieres para tus hijos, porque también para mí es importante. El ejemplo que yo le doy a mis hijos es muy importante. Entonces, ¿qué ejemplo quieres ser de líder? ¿Qué ejemplo quieres ser de mamá? Y cómo vas a balancear eso en tu vida cotidiana. Y a las empresas es saber escuchar, ¿no? O sea, adaptar su cultura, porque todas las empresas tienen una cultura distinta, pero sí creo que el paso número uno es que sepan que se van a tener que adaptar. Hay unas que ya van más avanzadas que otras, pero cualquier progreso es progreso, ¿no? Cualquier avance es progreso. Entonces, mejorar tantito las condiciones, escuchando a las mujeres para ayudarles a ser más capaces, no es que vayan a dejar de trabajar, sino que van a ser más ejecutivas y hay que darles esa flexibilidad. Entonces, tener esa apertura para sí lograrlo en conjunto con lo que ellas necesitan. Súper, muchas gracias, Itzia. Lucy, Sandy. Yo como mi mega recomendación sería como esta frase que le decimos muchísimo a las mamás, pero que aplica para todo. Para cuidar hay que sentirse cuidada. O sea, tú no puedes cuidar algo si tú no estás cuidada. Entonces, eso se lo decimos a las mamás porque pues ellas tienen que cuidar hijos, pero piensen en las mujeres ahorita que trabajan. ¿Por qué tienen burnout? Porque ¿por qué surge el burnout? El burnout surge porque tú sientes que tienes que cuidar a muchísimas cosas. Y entonces, cuando tú das y tú no estás en un momento como en tu centro, estás como sacando de ti para darle a los demás. Entonces, yo les diría también esta misma idea a las empresas. Si tú quieres que la gente, las mujeres que trabajan, las mujeres y hombres, cualquier persona, cualquier empleado que tengas, quieres que cuide tu empresa, esa persona se tiene que estar cuidada ella misma también, porque si no, es como si se estuvieran quitando de ellos mismos para dar. Entonces, sí, mi mensaje sería, traten de crear estos espacios para
para cuidar de su salud emocional, para desahogarse, para bajar expectativas, para liberar tensión, porque si ustedes no están bien, o sea, si ustedes como personas no están bien, se van a consumir y ni siquiera van a poder cuidar y dar de la manera que a ustedes les gustaría dar. Entonces creo que ese es mi mensaje. Si tú estás bien, todo lo demás va a estar bien, pero tienes que empezar siempre primero contigo. Perfecto, muchas gracias, Sandy. Lucy, te toca cerrar. Bueno, pues yo creo que a las mujeres les diría justo esta importancia de creer en ellas, ¿no? Algo que demostramos, por ejemplo, claro, que creció mucho el desempleo, desafortunadamente, pues nos orilló a renunciar porque teníamos que hacer los cuidados y por todo lo que conocemos, pero también creció el emprendimiento, ¿no? El emprendimiento femenino. Entonces, me parece que eso es muy, pues hay que reconocerse que sacamos fuerza de donde sea y resolvemos y salimos adelante. Y entonces esas mamás que ya decidieron emprender porque las orilló las circunstancias, bueno, que no bajen la guardia, ya vimos que sí podemos hacer las cosas. Claro, viene el siguiente paso de administrarnos mejor, de tratar de priorizarnos, ¿no? De priorizar lo verdaderamente importante, por sobre lo urgente, ¿no? Sé que siempre estamos como en este estrés, pero cuál es realmente, a veces estamos estresados por cosas que o no están pasando o estamos imaginando, en fin, estamos ser como muy claras en eso y si necesitamos apoyo, apoyo, acompañamiento, como lo dije, a lo mejor del tema emocional, el tema es priorizar nuestro bienestar y que las empresas también apuesten por priorizar ese bienestar que tanto se habla y que, bueno, era una de las tendencias de recursos humanos para este año y habrá que ver si realmente las organizaciones lo están haciendo o no, pero creo que sí hay que seguir apostando desde colaborador, exigirle a la empresa que necesitas tener esos espacios o esas iniciativas que favorezcan tu bienestar y también tú mismo comprometerte contigo para ejercerlo. Entonces, bueno, creo que las mujeres hemos demostrado que podemos hacer muchas cosas si realmente lo podemos hacer, entonces simplemente buscar cada vez más ese equilibrio. Súper. Oigan, pues muchísimas gracias a las tres por participar en esta sesión. Gracias a todos. A ti, Mariana, muchas Muchísimas gracias. gracias a todos.